Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos otra vez a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. En la tarde de hoy tenemos un programa especial. Tenemos la participación de Ivonne Núñez y Alejandro Ramírez, quienes son miembros de Acción Cristiana. Y vienen a hablar sobre un movimiento que se llama Vota Bien, a propósito del proceso de elecciones que estamos viviendo en estos momentos. Muy buenas tardes, Ivana y Alejandro, ¿cómo están? Muy buenas tardes, don Nicolás. Estamos muy bien, gracias a Dios. Gracias por recibirnos en su programa. Vamos a comenzar con Ivonne. Ivonne, ¿en qué consiste el programa o el movimiento Vota Bien? Bueno, pues Vota Bien es un movimiento, como usted dice, ciudadano, de ciudadanos que con una preocupación acerca de cómo había una costumbre de votar más bien por tradición, o sea, la decisión del voto se ejercía tradicionalmente, incluso todavía se ejerce, basada en tradición familiar, basada en el picapollo, como dicen, o sea, en el asistencialismo, todo eso, y no basada en conocimiento de las propuestas y de los valores de los candidatos. Entonces dijimos, tenemos que dar a conocer, investigar y dar a conocer a la población cuáles son los valores reales de los candidatos y cuáles son sus propuestas para que el pueblo pueda votar con conciencia. Excelente. Alejandro, ¿cuáles son los valores que emanan de este movimiento? ¿Desde cuándo están funcionando? ¿Cómo ha sido el proceso de elecciones que ustedes han estado observando? Sí, pues fíjese, don Nicolás, Grupo Acción Cristiana surge alrededor de hace 10 años más o menos. Nos constituimos en el 2015 como ONG. Y Vota Bien viene siendo un proyecto de Grupo Acción Cristiana que responde a la misma premisa por la cual nace y surge Acción Cristiana, y es el bombardeo de antivalores que estamos sufriendo como nación y mundo en general, y todas las iniciativas legislativas e implementación de políticas públicas que van en contra de nuestra Constitución, de nuestras leyes y de nuestras buenas costumbres, de nuestra cultura. Nuestra nación fue fundada en principios y valores cristianos, los cuales están siendo minados de diferentes maneras. Y así surge, en pocas palabras, Acción Cristiana, para defender los valores judio-cristianos que formaron Occidente y la sociedad como la conocemos hoy, y por la razón por la cual disfrutamos de los derechos y libertades que tenemos. Ahora bien, en el aspecto de las elecciones, particularmente con relación a Vota Bien, como bien decía Ivonne, nosotros nos percatamos, que no es un secreto para nadie, que el clientelismo, el populismo era lo que predominaba. No había una propuesta de valor ideológico, en el sentido de que no se sabía cómo pensaba cada candidato. Simplemente uno veía unas cuantas vallas, uno veía 2 o 3 anuncios, y bueno, se hacía de la idea de más o menos cómo podía pensar ese candidato. Y uno votaba por familiaridad o por conveniencia o por partidismo. Por eso nuestro eslogan es vota por valores y no por colores, en el sentido de que la política no es un juego de pelota. El dominicano, nosotros los dominicanos lo vemos así. Yo soy de chiquito, aguilucho, y mi papá fue, y bueno, entonces fuimos de... Y sigue la tradición, o sea que la idea de Vota Bien o de Acción Cristiana es tratar de, diríamos, frenar esa cultura respecto a lo que es el tema político. Sí, porque bueno, el que quiere inscribirse en un partido y ser militante, bien, está en su derecho. Ahora bien, la nación, la masa en general, que tenga un voto consciente, es decir, que sepa por qué está votando por la persona con quien está votando, cómo piensa. En ese sentido, los diálogos, los debates, los encuentros que se han hecho, las diferentes organizaciones, las aplaudimos, porque hay que presentar ya una propuesta, hay que responder a preguntas de inquietudes que tiene la sociedad. No es simplemente las dádivas, como bien indicaba Ivonne. Entonces, en ese contexto, hay ciertos aspectos que a nosotros nos preocupan, que no estaban siendo abordados, porque sí se habla del desarrollo económico, de la infraestructura, una serie que son muy válidos, muy buenos, pero había ciertos aspectos de valores, que digamos que es un intangible, ¿no?, que no se estaba abordando. Entonces nosotros empezamos a empujar, que los candidatos tengan que fijar posición sobre esos temas, que es una realidad. Entonces, y son temas que están consagrados en nuestra Constitución, como decíamos anteriormente. El artículo 37 defiende la vida desde la concepción, por ejemplo. Sin embargo, había un movimiento antivalor para
quitar lo que es la santidad de la vida y el valor de la vida, degradar la vida del ser humano y promover el aborto. Y entonces, bueno, nosotros queríamos saber qué pensaba un candidato respecto a ese tema. Qué pensaba un candidato, por ejemplo, con respecto al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores, que también está consagrado por el Pacto de San José, nuestra Constitución y otras legislaciones. La educación, la ley de educación dice que la educación será basada en valores cristianos, ¿verdad? Nuestros valores patrios, nuestros símbolos patrios consagran y contemplan, ¿verdad?, la Biblia, ¿verdad?, en su centro, el único escudo que la tiene. Entonces, eso es parte de nuestra identidad nacional, que está siendo atacada sistemáticamente. Entonces, se hizo necesario hacer un frente a ello, defender nuestra identidad, defender nuestros valores y defender nuestra sociedad, ya que el antivalor y la decadencia en ese sentido es lo que destruye las sociedades. Y, por ejemplo, un botón, como pasó con el Imperio Romano, que luego de todas las conquistas que tuvo, la decadencia moral de Roma fue la que la que produjo su destrucción. Entonces, de eso trata básicamente el proyecto Vota Bien. Nosotros hacemos encuestas a los candidatos, no a absolutamente todos, porque son muchos para abarcar, pero los de las principales provincias donde se concentra aproximadamente más del 50%, 50-60% de los votos, Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, y allí nosotros, en base a ese cuestionario, nosotros valoramos ese candidato respecto a los puntos de valores y lo vinculamos con evidencias. No es solamente que lo diga, sino qué evidencias hay, si hay alguna noticia sobre esa persona, si ya fue un congresista, funcionario público, ya sea diputado o senador, cómo fue su comportamiento durante esa legislatura. ¿Verdad? Porque, como dice el refrán, ¿verdad? Una cosa dice el burro y otro que lo aparea. Entonces, en época de campaña, ¿verdad? Todo está bien y yo pienso como todo el mundo, pero no fijo posición. Que eso es algo que sí ha cambiado en estas últimas elecciones, de la anterior y esta que hemos participado. Antes no se hablaba de estos temas, ya sí, ya cada candidato debe fijar posición sobre estos temas, ya sea liberal o conservador. Y entonces nosotros conocer cuál es su propuesta de valor en ese sentido. No sé si entonces, ¿desde cuándo están ustedes operando bajo esta modalidad de, diríamos, darle seguimiento a los candidatos en términos de cumplimiento de valores? ¿Ya ustedes participaron en las elecciones del 20? Sí, desde el 2020. Empezamos a participar. El proyecto estuvo un tiempo anteriormente conformándose, porque eso tiene toda una ingeniería detrás para hacer la página web, todos los registros que conlleva, para poderla tener funcional para el 2020. Ahí ya fue donde realmente entró abierta al público. Y luego, en estos 4 años, lo que se da es seguimiento de sobreveeduría y seguimiento a los que ya fueron electos. Ya para periodo electoral, entonces, se actualiza la data, que no son los mismos candidatos que la elección anterior. Ahí dependemos de la Junta Central Electoral para que publique cuáles son los candidatos oficiales, a cuáles posiciones, y una vez esa data está ya disponible y liberada, entonces nosotros la tomamos, contactamos a las personas, y el que quiera dar una entrevista y proveer información lo hace, y el que no, bien. Entonces, esa información se pone disponible al público, porque muchas personas a veces preguntan ¿por quién voto? ¿Y qué hago? Entonces, ahí está ya, ve a Vota Bien, busca el candidato que quieras y ahí vas a ver la información. O busca por provincia y allí te van a salir los candidatos que hay disponibles. Busca por circunscripción también, porque hay muchos diputados que uno no conoce. Tal vez uno puede ver una cara más conocida como un senador, un candidato presidencial, pero un regidor o un diputado son muchos. Entonces a veces no es tan conocido ni se tiene tanta información. Entonces es una forma fácil de uno obtener información de los candidatos en ese contexto. Perfecto. Ivonne, ¿cómo los amigos televidentes pueden tener acceso a las informaciones que ustedes procesan respecto a los candidatos? Gracias por la pregunta. Pues pueden visitar votabien.org. Ahora mismo pueden entrar a la plataforma, ahí hay una sección que se llama candidatos y hay muchas formas de buscar. Pueden buscar, por ejemplo, por provincia, decir, bueno, Santiago, yo quiero ver todos los candidatos que ya están investigados de Santiago. Claro, nosotros vamos a seguir investigando hasta las elecciones, pero ya hay bastantes candidatos, sobre todo aquí Distrito Nacional, Santo Domingo, vamos en orden. Ya pueden entrar, votabien.org, también pueden seguirnos por nuestras redes sociales, VotaBienRD. En Instagram, en Facebook y en Twitter, VotaBienRD1.
nos encuentran y les invitamos a que nos sigan. En YouTube nosotros tenemos las entrevistas, o sea, esas entrevistas que nosotros le hacemos a los candidatos de manera telefónica, las convertimos en video y ahí pueden ver, buscar a sus candidatos y ver las entrevistas directamente, escucharlas. Excelente. Entonces, o sea que en esa plataforma que ustedes tienen, los votantes pueden accesar cualquier candidato de su preferencia y tener una idea más o menos cómo piensa esa persona en términos de lo que es cumplimiento de valor en República Dominicana. Exactamente. Incluso nosotros tenemos una sección abajo, o sea, tenemos la sección de valoración donde están los 4 criterios mencionados y también tenemos una sección donde están las propuestas, donde están informaciones relevantes. Hay veces que hay noticias sobre ese candidato que no necesariamente tienen que ver con esos 4 valores, pero que consideramos relevantes y la ponemos en la sección de abajo. Entonces pueden buscar y también hay una sección para que los candidatos se inscriban y nosotros lo llamemos telefónicamente para entrevistarlos. Entonces en la primera página pueden ver una sección que se llama ¿Eres candidato? Entonces ahí pueden entrar, incluso si ustedes quieren, no encuentran a su candidato, pueden contactarnos y decirnos, miren, yo tengo el teléfono. Esa es una de las cosas que más necesitamos. Por ejemplo, incluso de las provincias nos pueden mandar los teléfonos de los candidatos, los nombres, los candidatos mismos se pueden inscribir y nosotros los llamaremos. Alejandro, en esa plataforma los amigos televidentes pueden, diríamos, ver una escala de valoración respecto a X o Y candidato. Sí, eso es correcto. Hay digamos, parecido a un semáforo, ¿no? Verde, amarillo, rojo, y está, bueno, el gris, que no está en el semáforo, pero ya explicaremos. El gris es que no se tiene información del candidato, ya sea porque no la quiso proveer o no existe. No quiso dar la entrevista y no hay ninguna referencia en las noticias ni nada, es alguien, digamos, nuevo en la política. El amarillo significa ambiguo, es una persona que da señales mixtas, en algún momento dice una cosa, luego se contradice y no se sabe realmente en buen dominicano en qué pie está parado. Y el verde es, el rojo significa una persona que va en contra de los valores que nosotros defendemos y proponemos. Y el verde significa una persona o un candidato o candidata que apoya, defiende los valores que nosotros proponemos, que son los valores de defensa a la patria, soberanía nacional, que es decir, que no sea pro injerencia extranjera, que defienda nuestra frontera, que defienda nuestra nacionalidad, que defienda nuestros valores patrios, que defienda la salud, el acceso al empleo de los dominicanos, por encima, ¿verdad?, de la ocupación de estos por extranjeros, digamos, entre otras cosas. El otro valoración viene con relación a la defensa de la vida desde la concepción, como lo consagra el artículo 37 de nuestra Constitución, es decir, que no apoye ninguna de las 3 causales, porque ya de hecho nuestra codificación, el Código Penal, no penaliza el caso en el cual la madre esté en peligro de muerte. Ahí el médico puede realizar una terminación del embarazo para defender la vida de la madre y no hay ningún tipo de penalidad. O sea que es una falacia el tema de la salud de la madre, porque también es un término, y sin entrar mucho en detalle, bien ambiguo. Si te va a lo que es definición de salud, según la Organización Mundial de la Salud, no es solamente ausencia de enfermedad, es un estado de bienestar psíquico, económico, emocional y físico. Es decir, que si me causa estrés el embarazo, o me frustra, o no quiero, entonces ya está justificado porque afecta a mi salud. Entonces, esas son cosas que vienen luego después para, bueno, justificar el aborto libre. Por eso sabemos que es una trampa lo de las 3 causales, ya sea buscando casos muy extremos, muy exagerados, para justificar entonces una legislación completa sobre ese tema, porque no se legisla de lo particular a lo general, sino a la inversa, de lo general a lo particular. Entonces, bueno, el hecho de que apoye una de las causales también implica que está a favor del aborto, y eso es una de las valoraciones que nosotros le damos relevancia y ponemos allí. El otro es la defensa de los derechos de los padres sobre los hijos, con estos movimientos que hay del feminismo y del tema de la igualdad y equidad de derechos y demás.
se mezclan una serie de valores, algunas causas que son justas, pero otras que son injustas, ¿no? Entonces, en cuanto a la niñez, esta teoría neomarxista ya aplicada a la sociedad, no tanto al aspecto económico, busca equilibrar las relaciones diciendo que no hay jerarquía, no hay autoridad, no existe la patria potestad, los padres y los hijos son iguales y los hijos pueden hacer como bien entiendan, si deciden tener relaciones sexuales libres o de creer hacer lo que quieran. El padre no puede disponer una disciplina o ejercer algún tipo de, por ejemplo, hasta de castigo sobre su hijo, porque eso ya cae en la categoría de abuso. Y sabemos bien que, bueno, sí, hay un abuso que hay que condenar y rechazar, pero no todo instrucción y disciplina conlleva e implica un abuso. Entonces, eso está también consagrado en nuestra Constitución, el Pacto de San José, y son valores que están con amparo legal. Entonces, ese aspecto, ¿por qué lo ponemos? Porque ha habido iniciativas de ley para entonces castigar al padre que aplique algún tipo de disciplina sobre su hijo, entendiéndose que está abusando de su hijo o de su hija. Entonces, nosotros estamos en contra de eso y a favor del derecho de los padres. Por eso el hijo necesita la instrucción de sus padres, así como necesita un alimento, una educación, un abrigo, necesita una formación en valores, ¿no? Una formación psicológica. Todavía no está preparado, precisamente por eso nuestras leyes le dan la mayoría de edad a los 18 años. No puede votar a los 10, pero no tiene todavía una conciencia. No puede portar un arma a los 8 años, no puede manejar a los 5 ni a los 15, ¿verdad? O a los 14, y a los 16, sí. Pero entonces se entiende que el ser humano va madurando y necesita ese acompañamiento paterno. Entonces nosotros estamos de acuerdo con eso, y así es que nuestra sociedad ha vivido hasta el momento, ¿no? Y otro aspecto es también el de la ideología de género, que la ideología de género, ¿por qué es una ideología? Porque es un conjunto de ideas, que es lo que implica ser una ideología, y de género porque hace unas décadas, de una serie de movimientos feministas radicales y ciertas asambleas que se hicieron en Pekín, el Cairo de la ONU, empezó un movimiento para eliminar el término de sexo binario, hombre y mujer, masculino y femenino, por el término género, que se utilizaba solamente en la lingüística, ¿no? O sea, era un término básicamente literario para aplicarlo a la biología. Entonces decir, bueno, ya no existe solo hombre y mujer, sino que existe una pluralidad de géneros, que ahora va por más de 100, bueno, entonces ya eso es todo un movimiento para defender supuestos derechos y por supuestas reclamos sociales que tienen ciertos gremios que van en contra de nuestros principios y valores y que quieren imponerse y perseguir a aquellos que no estén de acuerdo, porque no es solamente... Perfecto. Perdón, sí, okay. Ivonne, en esa escala de valoración o de puntuación que ustedes tienen en su plataforma, ustedes tienen valoraciones para lo que son las candidaturas presidenciales, congresuales y municipales, pero queremos que esa pregunta nos la responda después de este breve corte comercial. Volvemos ahora.